Muchas gracias a ustedes, buenos días. Oiga, indudablemente que en esto usted sabe que la solidaridad en el gremio aflora y nosotros aquí nos sentimos indignados. De pronto no tanto como usted, que debe tener hasta preocupación porque el ejercicio se ve totalmente afectado, pero nosotros sí nos sentimos indignados que ahora se tenga que llegar a estas instancias, pero ante todo le aseguro que puede contar con nuestro respaldo. Muchísimas gracias y sí, la verdad es que la solidaridad ha sido bastante. Yo estoy muy satisfecho con la respuesta que han dado los colegas y los amigos y pues, no me siento tan solo. La verdad, a pesar de que la situación sí es preocupante porque la fiscal ayer en la audiencia en la que me imputó cargos, pues estaba hablando de unas penas que podían ir desde los 16 hasta los 64 meses, si el delito no era agravado y si al final se agravaba, me podían imponer desde entre 18 y 81 meses de prisión y una multa que podría ascender que podría pasar de los 13 a los 2.250 salarios mínimos. Pues esto en una situación de estas, pues a todas luces es preocupante porque pues está uno frente a una situación que podría incluso pues poner en juego su libertad. Juan Esteban, aquí hay una situación que también, digamos, nos cuestiona mucho como periodistas y sobre todo a los que manejamos temas de orden público y temas investigativos, pues también nos lleva a cuestionarnos sobre qué puede pasarnos en un futuro de seguir esta situación así, y es que la revista Semana, para la cual usted trabajaba, a la cual usted le hizo la investigación y a la cual, según su propia denuncia, la revista Semana le editó su artículo, pues no solo no lo respalda, sino que en la audiencia de ayer nos dicen, se fue en toda contra usted y le dejó toda la responsabilidad a usted. O sea, no hubo ningún tipo de respaldo por parte del medio de comunicación. Sí, mire, Oscar, cuando yo firmé el contrato con la revista Semana teníamos una cláusula de lealtad y de confidencialidad en la información que tuviera que ver con asuntos internos del trabajo. El trabajo en la revista Semana se entiende como una construcción colectiva. Allá no, en realidad no, lo que se publica no son versiones individuales de cada periodista, sino que son, digamos, construcciones que se hacen en un equipo de trabajo, que se entiende que cuando se publica es una labor un pronunciamiento casi del medio de comunicación como tal. Por eso en la revista Semana no firmábamos los artículos. De hecho, este artículo que se publicó no tenía mi crédito, no estaba firmado. Cuando a mí me llega la citación de imputación de cargos de la Fiscalía, lo primero que yo me pregunto es, bueno, ¿y la Fiscalía cómo se enteró de que yo estuve trabajando en este artículo? La gran sorpresa que me llevó ayer en la audiencia de imputación de cargos es que la Fiscalía me había citado, ¿sí? Había enviado citación para audiencia de conciliación en la revista Semana y yo jamás me enteré. La revista Semana mandó en una primera ocasión a un apoderado que no concilió, después se hizo un nuevo intento de conciliación y el apoderado no asistió, y hasta ayer me enteré que eso implicaba también una representación mía. Si a mí me llaman a una audiencia de conciliación, obviamente yo me presento y trato de resolver los asuntos de la mejor manera posible y lo más pronto que se pueda, pero eso no ocurrió en este caso. Y la Fiscalía, cuando entró a imputarme cargos, dijo que es que ella se enteró, que ella estaba informada de que yo había hecho el artículo, que yo había hecho las afirmaciones injuriosas contra el médico, porque la revista Semana le había enviado un oficio en el que la ponía al tanto de esta situación. Yo aquí lo tengo, es una carta que envía un señor que se llama Omar Felipe Roa Monroy, que es el director jurídico de Publicaciones Semana, en el que le informa a la Fiscalía lo siguiente, que en el mencionado artículo que se publicó sobre el médico Ramos Corena, estuvo a cargo nuestro periodista señor Juan Esteban Mejía, quien ya no labora al servicio de Publicaciones Semana. Esta carta se envió el 14 de agosto del año pasado, yo había renunciado el 13 en marzo del año pasado, ¿sí? Y encima de eso le da la dirección de mi casa, que entre otras cosas se la da mal, porque le da una dirección que yo tenía en Bogotá, pero le dice la Fiscalía que es en Medellín, y eso llevó a que agentes del CTI pues buscaran esa dirección y les coincidía en Manrique. Yo pues nunca he vivido en Manrique, el CTI me buscó en Manrique, me buscó luego por Las Palmas, donde yo viví luego, y finalmente van y me buscan en el sitio de trabajo, que es una universidad donde yo soy profesor de cátedra actualmente. Bueno, pero yo aquí escuchándolo a usted en la forma como la revista, voy a utilizar un término muy coloquial, como la revista Semana escurre el bulto y lo deja usted en la mitad de la arena para que enfrente el toro de la demanda. Pues uno dice, de la revista Semana, en el caso suyo uno puede esperar cualquier cosa, porque la sensación que nos quedó
es que ante un trabajo serio y responsable que usted estaba haciendo desde el punto de vista periodístico, la revista prácticamente que sacrificó esa calidad de trabajo frente a intereses políticos. ¿Eso sucedió o fue una percepción nuestra? Lo que usted dice, que sacrificó el trabajo. Sí, porque aquí nos quedó la sensación es que lo presionaron a la revista y casualmente cuando a usted lo sacan de la revista aparece una separata millonaria, mi hermano, que nosotros aquí quedamos... Cuando el tema de la alcaldía de Medellín, sí, Juan Esteban. Nosotros quedamos aquí plop, nosotros dimos, esto es un descaro. Y la sensación que nos queda es que usted está haciendo un trabajo bueno, responsable, serio, informativo, y a la revista eso le importó lo mismo porque de por medio seguramente esas presiones políticas ayudaban también con algo económico. Sí, mire, la situación mía con la revista Semana es desde que empezó la actual administración, yo pues tenía, digamos, algunas inquietudes que me imaginaba que podrían suceder en temas de contratación, y empecé, digamos, a seguirle la pista a contrataciones de la alcaldía, de entidades descentralizadas de la alcaldía y de empresas privadas que tenían relación contractual con la alcaldía. Yo empecé a proponer los temas y conforme iba encontrando pues información que ameritaba interés público, la proponía en la revista. La revista definitivamente obstruía la publicación, decía eso no va, eso no se publica. La información se me venía acumulando hasta que llegó un momento en el que desconozco qué pasó, pero fue el propio director de la revista Semana el que me visitó a la oficina y me dijo: vengo a decirle que es posible que en la alcaldía de Medellín haya irregularidades en la contratación, pero yo necesito que usted se fije en otras cosas. A mí la frase no se me va a olvidar. Esa fue la frase que él vino a decir. Venga, ¿y quién le dijo eso exactamente? Alejandro Santos. No, qué horror. Entonces le dijo, allá puede suceder lo que sea, pero deje eso así. Exacto. Entonces, no, qué horror, por Dios. Obviamente no acepté, digamos, esa condición. Mi decisión fue renunciar, apartarme del puesto. Y la gran sorpresa que me llevo, como ustedes me imagino que también se la llevaron, es que a los 15 días de yo dejar mi puesto, viene y se lanza el especial publicitario Antioquia Agente 1A, financiado, como ustedes vieron, en su mayoría por la alcaldía de Medellín, por entidades descentralizadas de Medellín y por empresas privadas a las que coincidencialmente yo les venía siguiendo la pista en asuntos de contratación. Qué horror esto, definitivamente. Y la revista Semana, no, es que uno queda sorprendido. Pega, ¿cómo es que dice el adagio? Peca tanto el que paga por la peca como el que recibe esa plata, porque definitivamente me pasó la del Chavo, pero uno queda aquí totalmente sorprendido que se manejen las cosas y se manipule tanto a la prensa simplemente por intereses políticos y económicos. Otra cosa, Luis Fernando, que también nos dejó altamente sorprendidos, no solo fue la posición de la revista Semana frente a este tema, que con toda seguridad esto le va a tener que afectar la imagen a esta revista que ha gozado de un prestigio durante años en el país. Y otro tema que nos dejó también muy sorprendidos es que algunas agremiaciones de prensa, y hablando en plata blanca, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que es una fundación que se ha dedicado durante años también a defender los intereses de los periodistas, y en este tipo de casos, por ejemplo, Juan Esteban les firmó incluso un poder para que lo representaran y para que por favor lo ayudaran con esta situación. La revista la Fundación para la Libertad de Prensa decide decirle no a Juan Esteban, porque le dicen que no, que ellos son una asociación pequeña, que no tienen los recursos logísticos para apoyarlo, que más bien bien busca ayuda por otro lado, y casualmente la FLIP es socia de la revista Semana en un proyecto que se llama verdadabierta.com. Claro. Es así como Juan Esteban termina siendo representado por la Federación Colombiana de Periodistas y por un muy querido colega y abogado además, el doctor y profesor Asael Carvajal. Oiga, Juan Esteban, nosotros también somos un medio pequeño, no tenemos cómo representarlo, pero sí tenemos cómo apoyarlo, señor. Y desde aquí sentamos nuestra voz de protesta y vamos a hacer lo que sea necesario desde el punto de vista legal y del reconocimiento público a una persona que, como usted, hizo un trabajo interesante, hizo un trabajo serio y que definitivamente lo sacrificaron los intereses políticos y económicos tanto de la administración como de la misma revista Semana. Y que quede claro ante la opinión pública que esto lo estoy diciendo totalmente convencido, porque ni siquiera me conozco personalmente con Juan Esteban, simplemente tengo referencia de su trabajo en la revista Semana, por eso me atrevo a decir esto. Así que, Juan, tranquilo, que de nuestra parte no será mucho, pero hay un respaldo. Ya, Luis Fernando, yo estoy enterado del respaldo que ustedes me han brindado en todo este tiempo, y la verdad es que
no es pequeño ni es menor, y estoy profundamente agradecido con ustedes porque la verdad es que sí es importante que el respaldo que ustedes me han brindado en todo este tiempo. Y Juan Esteban desde hace años venía trabajando también ese tema, que es un tema que trabajamos mucho desde el año 2007, que empezó con todas estas denuncias de las clínicas de garaje, de las falsas claro, y que nomás hace poco el concejal Guerra hizo otra rueda de prensa para mostrar lo que estaba pasando con Carlos Ramos, con la justicia de Puerto Rico, porque la de acá, nada, ha tenido la oportunidad de hablar con el concejal Guerra, que lo hemos visto también en redes sociales, muy solidario con esta situación que usted está viviendo. Sí, señor, sí, yo hablé con el concejal Guerra, que tan pronto me enteré de la imputación, que paradójicamente, el mismo día que le imputaron cargos al señor Carlos Ramos Corena en Puerto Rico, me entero de que la Fiscalía en Colombia me los va a imputar a mí. El mismo día, el 18 de mayo, fue que yo me enteré. Tan pronto como conocí, pues claro, busqué al concejal Guerra, estuvimos reunidos, pues me facilitó alguna información reciente, algunos documentos pues jurídicos que había elaborado su abogado Mauricio Urquijo, y que pues podrán servir en la defensa mía pues si esto se alarga y se va a juicio. Pues Juan Esteban, queremos agradecerle por su tiempo. Pero antes de despedirlo, Luis Fernando, mañana el gremio de los periodistas va a realizar precisamente un plantón en Medellín. Claro, hay que hacer luego de que en el Consejo de Medellín el concejal Guerra va a presentar nuevos documentos en contra del falso cirujano plástico Carlos Alberto Ramos Corena. Posterior a eso, el gremio de los periodistas, apoyado además por la FECOLPER, vamos a realizar una manifestación en el sector de la Alpujarra a las 9 de la mañana enfrente del Palacio de la Justicia. Y no solamente los periodistas, los estudiantes de comunicación, la comunidad en general debe apoyarnos en esto, porque se está atentando contra la libertad de expresión, y es donde nos damos cuenta que hay grandes medios. No todos. Luis Fernando, yo también creo que es importante que estén las víctimas. Claro, las víctimas también. Hacia la acusación al periodista, que es de pronto lo que se está buscando. Tiene razón. Que las víctimas salgan y otra vez y nos muestren qué fue lo que les hizo ese señor. También tiene razón. Y aquí también hay que evidenciar que hay grandes medios que definitivamente tienen unos intereses supremos, pero muy supremos desde el punto de vista económico, que cualquier otra cosa que tenga que ver con la verdad. Así que esperamos la solidaridad de muchas personas. Juan Esteban, hombre, gracias por su tiempo. Que Dios lo acompañe, que nosotros lo estaremos respaldando. Luis Fernando, muchísimas gracias a todos. Bueno, ahí está, es el colega Juan Esteban Mejía, que está metido en este lío simplemente por defender la verdad. Y lo que cuenta de Alejandro Santos, el director de la revista Semana, es una cosa brutal. No. ¿Cómo así que puede estar sucediendo? Es posible que haya irregularidades, pero fíjese en otra cosa. Pero mire para otro lado, y entonces la verdad queda sacrificada. Por el billetico. Claro. Y es que yo sí quedé sorprendido cuando sacaron en aquel momento a este muchacho que hacía un trabajo serio. Él lleva como 7 años allá. Y a los días se va al erario público a respaldar. ¿Cuántos millones no entregaron para esa publicación? Eso fue después del escándalo que se desató con el tema de los carros de Envarias y la crisis que tuvo Envarias en su momento con la recolección de las basuras. Ahora entenderán esa fue la investigación que le frenaron cuando ya estaba lista y nunca se supo. Algunos de los oyentes entenderán con esto que estamos diciendo.